Tuvimos en casa hoy al profeta Julián Ríos. Él es maestro para el SEAP en UNGE Internacional y tuvimos el gusto, la alegría de que él estuviera compartiendo con nosotros lo que el Señor les está entregando. Y hoy tuvimos como tema Cristo, la palabra de Dios. Y en la introducción un poco Julián nos decía que Cristo, que la palabra, esta palabra de Dios, no es un concepto sino una persona, ¿verdad? Sí, tal cual. La verdad que fue un momento extraordinario compartiendo de que la palabra de Dios es mucho más que una letra, es una persona que estamos llamados a conocer y es una persona que decidió morar dentro de nosotros. Y fue básicamente esto lo que estuvimos hablando hoy día domingo. Sí, veíamos al principio en Efesios 1, Sí. 15, como la preocupación de Pablo no es que estos efesios conozcan mucha data o mucho Exacto. conocimiento textual acerca de Dios, sino que conozcan a Dios. Exactamente, porque cuando ora Pablo por los efesios, le dice: yo ruego para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan a Él. Y en realidad el conocimiento es acerca de una persona y no acerca de la letra. La revelación viene para conocer a una persona y es la persona de Cristo. Pablo oraba no solo para que haya revelación, esto es, que se corra el velo, sino que los ojos del entendimiento sean alumbrados, porque solo de esta manera podemos conocer a la esperanza a la que Él nos ha llamado. Creo que como iglesia necesitamos entender y comprender que poder ver lo que el Padre depositó dentro nuestro, que es Cristo en nosotros, es lo que nos conduce a toda transformación. Y decíamos, Julián, hay un versículo revolucionario, por lo menos Sí. lo fue para mí, que es 2 Corintios 3:18, al final del 3 de 2 Corintios, y que dice que nosotros de gloria en gloria vamos viendo una imagen, Exacto. como en un espejo, que es la gloria de Dios, que somos nosotros a su imagen, y así vamos siendo transformados. Claro, tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, que lo que transforma a una persona no son las cosas externas, sino que lo que transforma a una persona es lo interno, es aquello que Dios depositó. Pablo dice: por tanto nosotros todos, que mirando con el rostro descubierto como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados. En un espejo nos miramos a nosotros mismos. Lo que Pablo dice: cuando puedas ver, cuando tus ojos se abran y puedas ver la gloria que el Padre depositó dentro de ti, entonces serás transformado de gloria en gloria, y es ahí donde llegamos a parecernos cada día más a Jesucristo. Gracias, Julián, por tanta luz que el Señor te usa para traer. Y estamos haciendo pie en Efesios 4:15 y rescatamos una frase: hay una porción única en cada uno. Y mira esto: la actividad o asignación específica de cada miembro depende de que sea alumbrado el entendimiento del cuerpo de Cristo, Claro, ¿no? porque cuando nuestros ojos son alumbrados, conocemos a la esperanza, o sea, se clarifica mucho la asignación a la que estamos llamados. Y es ahí cuando se nos clarifica la asignación, es que como miembros comenzamos a entregarle al cuerpo una actividad única. Cada uno de nosotros tenemos una porción de Cristo que otro miembro, que otro hermano, que un prójimo nuestro la está necesitando. Es acá donde comprendemos que no existe un crecimiento personal, un crecimiento espiritual personal. Sí podemos tener quizás mayor revelación en cuanto a la persona de Cristo, pero el crecimiento es del cuerpo. Pablo nunca mencionó que los miembros vayan a crecer solos. Imagínense un cuerpo que le crecen los miembros solos, sería un cuerpo deforme. El cuerpo crece de manera uniforme. ¿Cómo crece el cuerpo? Cuando cada miembro puede otorgar y puede dar a comer la porción de Cristo que fue depositada en él. Maravilloso, maravilloso. Y tenemos en el último principio, bloquecito que estamos rescatando, algo que es también asombroso para muchos de nosotros empezar a verlo así, y es la situación cronológica, entre comillas, de
Juan 1:1 con respecto a Génesis. O sea, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es algo que en la eternidad, aunque sea una contradicción, está antes que la creación del mundo. Y por lo tanto, cuando se habla de palabra ahí y de Cristo como verbo y de Cristo como palabra, esto determina muchas cosas, ¿verdad? Totalmente. Está hablando que en el principio era el verbo. Y aclaramos hoy en la reunión que cuando hablamos de verbo, hablamos de esa palabra griega que es la palabra logos, que traducido es palabra. O sea, la palabra es desde el principio. En la palabra es la luz porque todas las cosas fueron creadas por la palabra, lo que está diciendo. Por la palabra todas las cosas llegan a existir. Pero esa palabra es la que se hizo carne en Jesús. Pero hoy en día entendemos que Jesús fue el primer envase que ocupó y que llenó Cristo. Hoy en día entendemos que el cuerpo de Cristo, todos lo sabemos, es la iglesia. Por tanto, todos tenemos la palabra de Dios metida dentro nuestro. Y es como dice el apóstol que escribió a la carta de Hebreos, diciendo la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante, es más penetrante. Cuando habla de penetrar, da la idea de como cortar una gelatina en el aire de un solo golpe. Lo hace desde una sola vez. ¿Y cómo opera la palabra dentro de nosotros? Penetrando, cortando de una sola vez, separando. Y comienza a explicar cuáles son las primeras cosas que suceden. Separando el alma del espíritu, partiendo las coyunturas hasta llegar a los tuétanos, a la misma vida del hombre, aportándole la genética que en sí porta la palabra y provocando un cambio de naturaleza en el hombre. De manera rápida, de manera reducida, tratamos de darle a entender y pudimos comprender en esta mañana que la palabra de Dios es la que mora dentro de nosotros, que la palabra de Dios es dinámica, es viva, siempre está en un continuo movimiento, provocando esa separación del alma y del espíritu, pero también lo más importante de todo es aportando la vida de Dios en nosotros. Es ahí donde podríamos continuar hablando acerca de la gracia de Dios, es que terminamos realizando ciertas cosas que nunca estuvimos preparados, pero su palabra transformó nuestra naturaleza y nos está llevando a hacer cosas extraordinarias en la tierra. Amén, amén. Vamos a prepararnos para sacar algunas conclusiones. Bien, lo que declaramos en esta temporada sobre tu vida es que será una temporada de alumbramiento, en donde tus ojos serán alumbrados para conocer esa ubicación y esa asignación en el cuerpo. Una vez que encuentres esa asignación, toda porción de Cristo y toda dádiva, toda gracia que está en ti, será dada a conocer y será puesta al manifiesto. Es el tiempo donde estamos dejando y abandonando el deseo de ser alguien. Dios está buscando una generación que quiera dejar de ser algo en la vida. Alguien que quiera dejar de ser alguien para que seamos envases vacíos, que solamente confiemos en el contenido que el Padre colocará sobre nosotros. La mente de Cristo está implantada en nosotros. La mente de Cristo se apropió de nosotros porque, como también mencionaba el apóstol que escribe a los Hebreos, todo esto concluye en que tus pensamientos comienzan a ser discernidos por la palabra. Significa que cuando la palabra de Dios te habita, cuando la palabra de Dios te posee y te embebe por completo, tus pensamientos son puestos en tela de juicios. Esto significa que Dios duda de tus pensamientos. ¿Duda en qué sentido? Que Dios está dudando que esos pensamientos que tú tienes provengan de Él. Por eso declaramos también que será un año y una temporada en donde vamos a arribar a la revelación de la mente de Cristo en nosotros. Y sabemos que cada uno de nosotros somos la palabra de Dios para el mundo. Tu boca puede ser cerrada, pero la evidencia de la palabra, la evidencia de la naturaleza de Cristo en ti, habrá manifestaciones de la vida de Dios en ti, y eso será testimonio, y eso será la luz, y la luz pone en evidencia todas las cosas, y es la palabra de Dios lo que nos llevará a una dimensión de gracia extraordinaria para ser, en asuntos universales, hijos de Dios, pero aquí en la tierra, volvernos extraordinarios siervos de Dios. Gracias de nuevo a Julián Ríos, profeta, maestro SEAP.
del brazo magisterial de UNGE Internacional, lo tuvimos hoy en casa, y vos justamente en tu casa, dale una muy buena vuelta de rosca a este cierre de alguna manera de Jonás, de lo que traemos antes. Así que dejamos el pescadito dando vuelta en el mar. ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido que la palabra es Cristo.